Bueno, nuestro encuentro del 2 de noviembre retomamos después de un par de semanas que no tuvimos y vamos a volver un poquito a la situación de Palestina durante la Shoah o durante la Segunda Guerra Mundial para ver si empalmamos con los años entre la post-Segunda Guerra Mundial y la declaración de la independencia del Estado de Israel, que fue en 1948. No vamos a llegar al 48, pero vamos a intentar hacer ese recorrido hasta donde lleguemos. Si bien algunas cosas de Palestina en la Segunda Guerra Mundial ya vimos, permítame retomar porque pasaron varias semanas y para que les agregue un par de cosas, aunque algunas ya hayamos compartido. Entonces, empieza la contienda, la guerra mundial, y el mundo árabe no tiene una única postura a qué bando apoyar. Algunos del mundo árabe quieren apoyar a los ingleses, pero hay otros del mundo árabe, que después terminan siendo la mayoría, que quieren apoyar a las potencias del eje, ¿sí? A Alemania principalmente. Entendían que ahí, en ese apoyo, había más garantías para que les devuelvan sus tierras después de la guerra mundial. Siempre el espíritu de los árabes y de los judíos no era otro que apostar al que ganando la guerra les devuelva las tierras. Ahora vamos a ver incluso hasta qué punto llegamos algunos del pueblo judío a esa especulación y con qué incluso se jugó en algún momento. Pero la figura más importante del mundo árabe en Palestina es, o era, el mufti de Jerusalén, ¿sí? Que en ese momento se llamaba Al-Husayni. Era el mufti que se había ido a Irak por todos los enfrentamientos y demás, y desde Irak el mufti declara formalmente una yihad, una guerra santa, en contra, obviamente, de los aliados, a favor de Alemania y sus cómplices. Entonces, este apoyo al gobierno alemán lo va a llevar al mundo árabe, encabezado por el mufti, a un reclutamiento de voluntarios que quieran pelear para el eje, para las potencias del eje. Y entonces se establece, especialmente en Yugoslavia, que era uno de los terrenos ocupados por los nazis en las primeras épocas, en Yugoslavia reclutar musulmanes de Bosnia, de esa zona donde abundan bastantes musulmanes, para que sean voluntarios para pelear para los nazis. Y juntan 20.000 musulmanes de Bosnia que pelearon para el ejército de las SS. Esta fue la principal postura árabe respecto a esta Segunda Guerra Mundial. Y hay que remarcar, digamos, aunque estas cosas mucho no sirven para nada, pero para mí es importante remarcarlo, que la ideología nacional socialista, ¿sí? los nazis, y su postura de las razas, que yo les conté hace un par de semanas, pero que todos ustedes sabían ya de antemano, en esa escalera de las razas, los musulmanes estaban apenas un escalón por encima de los judíos. Por eso. Eran tan semitas como nosotros, y para ellos, para los alemanes, no había gran diferencia. Pero por supuesto que para conseguir apoyos y gente que luche con ellos, no tuvieron ningún problema en aceptar a esta ayuda o estos voluntarios que se sumaron. Obviamente, esto es más en contra de los árabes que otra cosa, que apoyaron a una potencia, a un poder que no los reconocía. Igual, ahora les voy a contar un ratito, van a ver que algunos judíos propusieron hacer lo mismo. Ahora les voy a contar, y también quizás sea para algunos de ustedes más sorprendente que esto que les conté recién. Entonces,
Durante todo este periodo de la Segunda Guerra Mundial, como yo les conté hace un par de semanas, los británicos mantuvieron una restricción muy fuerte respecto a la inmigración judía. Yo les conté el libro blanco, la cantidad de gente por año que se podía, 15.000, no sé si recuerdan, en 5 años 75.000 judíos, era muy poco y nada. Y a pesar de eso, la mayoría de los judíos decidió colaborar con los británicos, con el Reino Unido, y luchar contra Alemania nazi, obviamente, durante la guerra. Había 3 fuerzas básicas judías en Palestina, yo les conté eso alguna vez: la Haganá, el Palmaj y el Irgun. Y las 3 fuerzas coincidieron en unirse al esfuerzo británico, a la lucha contra los alemanes, y básicamente apoyarlos en la pelea que tenían especialmente en el norte de África. En lo que pudieran en Europa también, que vamos a ver que la brigada va a actuar en Italia, yo les conté esto, pero básicamente había una necesidad de detener a los alemanes en el norte de África, que iban hacia Egipto y de allí a Medio Oriente. Y fue ahí donde los británicos contaron con la agencia judía para sumar voluntarios a su ejército, y como les conté la otra vez, hubo una unidad exclusiva de soldados judíos bajo bandera británica. Eso se formó como brigada judía y participó en la guerra, pero al final, a partir de 1944, entraron en guerra, entraron en operaciones, ya como estaba básicamente terminando la guerra, como les conté, en Italia, ¿sí? Que era parte de los aliados de Alemania. Entonces, en estas incursiones que hace Rommel con el Afrika Korps, no sé si les suenan todas estas palabras, básicamente de películas y demás, hubo un intento de avanzar hacia el este, por el norte de África, y llegar al Canal de Suez, ¿no? Y desde allí, obviamente, era muy sencillo invadir Palestina, pero el objetivo central era el Canal de Suez, que por allí circulan barcos, mercancías, petróleo y demás, y era de una importancia estratégica fundamental. Entonces, los británicos mantuvieron, a pesar del apoyo nuestro con voluntarios y con inteligencia a ellos en la guerra, igual obviamente no nos dejaron entrar, y no solo eso, sino que se armaron en Palestina campos de detención, y todo judío que era encontrado intentando entrar ilegalmente era deportado a esos campos de detención, como para que los líderes desistieran de querer llevar más judíos por esas consecuencias. Además de estos grupos que yo les conté del Irgun, hay un desprendimiento de un grupo un poco más radical que se llama Lehi, o Grupo Stern, que en un ratito les voy a contar un poquito más sobre ese grupo. Pero en principio lo que les quiero contar es que este grupo, junto con algunos sionistas, con algún grupo de sionistas, intentaron negociar con los alemanes. ¿Cuál fue el argumento de ellos? Ellos fueron a Hitler y le dijeron: ¿vos querés una Europa libre de judíos? Bueno, la mejor manera de que tengas una Europa libre de judíos es que los mandes a Palestina. Ellos le propusieron al gobierno de Alemania la solución judía para que no tenga más Europa esa problemática. Y en esos términos, Eichmann, antes del comienzo de la guerra, visitó Palestina, más o menos en 1937. Y allí Eichmann, seguramente, además de reunirse con algún líder judío para explorar esta opción, también se reunió con el Mufti. Y ahí descubrió que iba a haber una oposición terrible de los árabes a que los judíos emigraran a Palestina.
Y quizás por eso se frustraron estas conversaciones y no llegaron a nada. Igual, les digo, no sé si quiere decir algo, pero les quiero decir, es muy jugado lo que hicieron, muy osado haber intentado negociar con los nazis para vaciar a Europa. Y digo, ni bien ni mal, ¿no? Es más, creo que si hubieran tenido éxito, lo más probable es que hubiéramos lamentado muchas menos muertes, asesinados en la Shoah. ¿Alguien quiso decir algo o me fue simplemente un ruido? Bueno. Entonces, la respuesta, el issue de los que conducían los destinos judíos en Palestina fue organizar una aliyah. Y el Mossad de aquel momento, en ese origen del Mossad, era rescatar judíos de la persecución nazi y trasladarlos o transportarlos por mar hasta Palestina. A eso se dedicó el Mossad en esos años. Y esas embarcaciones que llegaban a Palestina, muchas de ellas fueron interceptadas y alguna incluso hundida, que eso algo vimos en el último encuentro que habíamos tenido, y eso obviamente provocó pérdidas humanas con inmigrantes que querían simplemente entrar a la tierra de Palestina. Yo les conté del barco Struma en nuestro último encuentro como el caso más emblemático de los hundidos por algún submarino soviético cuando estaba intentando salvarse de Europa y llegar a Palestina. Bien. Después, voy a dejarlo al grupo Legis, os quiero contar un poquito más adelante, después les cuento un poquito más, pero algunos grupos judíos empezaron a hacer actos que hoy llamaríamos terroristas, en aquel momento también. Pero obviamente, como siempre, depende quién los mire. Para los judíos era un acto de defensa de la vida de los judíos que querían rescatar de Europa. Y para los británicos eran claramente actos terroristas. Y cuando estos actos empezaron a realizarse, y hubo algunos que les voy a contar un ratito un poquito más en detalle, en estos acontecimientos Churchill aparentemente cambió su postura respecto a la causa sionista. Esto de haber tenido que ver cómo judíos mataban a algunos británicos en Palestina, más allá de las causas que alegaran, lo hizo cambiar de postura respecto al apoyo a todos los sionistas que antes había tenido un poquito más de apoyo. Más allá de eso, el objetivo de los ingleses siempre fue lograr el apoyo de los árabes, que eran más, y que los árabes tenían varios países involucrados, no solamente que había más gente en Palestina árabe que judía, sino que había más países involucrados. Entonces siempre intentaron mucho más seducir a los árabes que a los judíos, apoyar más a los árabes que a los judíos, especialmente cuando Egipto había sido puesto en duda o había sido querido ser conquistado por los alemanes. Así que nunca tuvimos las de ganar en esa contienda, ¿sí? Bueno, los más moderados de los judíos, no los grupos más extremistas como el Irgun o el Lehi, sino la Haganah, por ejemplo, fueron mucho más colaboracionistas con los británicos e incluso hubo gente de la Haganah que colaboró con los británicos en detener a algunos judíos del grupo Lehi o del Irgun. ¿Sí? Porque había momentos en los que se establecían treguas y los del Irgun o del Lehi atacaban igual, y eso hacía que la Haganah se sienta presionada por los británicos, porque ellos tenían vínculos y había que cogobernar, y así es como a veces colaboraron en detener a algunos judíos. Bueno, les cuento algo del grupo Lehi que se los dejé para ahora quienes eran y demás, ¿no? Lehi son siglas en hebreo, los Hamei, los que luchan, los que pelean, los Hamei,
los que pelean Heirut, por la libertad de Israel. Eso es Lehi. Lohamei Heirut Israel, luchadores por la libertad de Israel. Era un grupo que hoy llamaríamos paramilitar, obviamente un grupo judío de Israel, sionista, y que operó básicamente en forma clandestina. Los años en los que operaron son de 1940 a 1948. Y el objetivo principal era expulsar a los británicos de Palestina. Para eso se creó el Grupo Lehi, echar a los británicos. ¿Y por qué digo del 40 al 48? Porque después que empezó a regir el Libro Blanco, en el 39, apareció esta idea, y en el 48 se declaró la independencia de Israel, y ya el Grupo Lehi no tuvo más sentido, porque los británicos dejaron de ocupar la tierra de Palestina, que después va a ser Israel. Entonces, entre el 40 y el 48, operaron desde la clandestinidad, y para echar a los británicos, organizaron algunos ataques. Y en esos ataques asesinaron, mataron a algunos militares británicos. Entonces, esto los enfrentó a los británicos y también a los grupos moderados de allí, que se separaron del Lehi y no prestaron más apoyo entre ellos. ¿Dónde estaban? ¿En Inglaterra? No, esto es en China. Esperen que hay alguien que se desmutió. Esto fue así porque algunos de los grupos moderados judíos le decían a Lehi: vos no podés matar generales británicos que están en Europa luchando contra los nazis. Más allá de que acá no nos dejen ingresar judíos, no podés terminar con la vida del ejército que está librando la batalla contra los nazis. Y la respuesta del Lehi es: sí, pero por cada judío que nosotros sacamos de Europa y lo rescatamos, ellos no lo dejan entrar acá y terminan ahogándose o teniendo que volver a Europa y muriendo en Europa. Entonces, esa era la pelea entre los dos grupos, donde cada uno tenía su razón. Digamos, cada uno tenía su manera de entender, de presentar y de ver las cosas, y por lo tanto, su manera de defender su postura. Entonces, este grupo, que también se llamó como Grupo Stern, ¿sí? Básicamente por el nombre del fundador, Abraham Stern, pero no por otra cosa, tenía bajo sus hombros la responsabilidad de haber asesinado, por ejemplo, a un Lord Maine, que fue uno de los diplomáticos británicos más importantes que ellos mataron, y ahí fue donde Churchill dejó de apoyar las causas sionistas. Y después, en el 48, mataron a un diplomático sueco llamado Bernadotte, que también fue todo un revuelo internacional haber hecho todo esto, ¿no? El grupo fundado por Abraham Stern, de un desprendimiento de Jabotinsky, como fueron todos estos grupos armados y paramilitares, empezó su tarea haciendo, como les dije, ataques a diferentes grupos, y este grupo Stern, o Lehi, lo que hizo fue debilitar la presencia de los británicos en toda esta zona, ¿sí? Lo que, digamos, básicamente fue como, digamos, lo más fuerte y llamativo es que hayan tenido desde el Lehi estos contactos con el Tercer Reich y con Hitler, ¿no? Otro miembro de este grupo que es conocido, y tal vez a algunos de ustedes les suene, seguramente a la mayoría, fue Itzhak Shamir. Porque el grupo fundado en el 40 por Abraham Stern, y en el 42 los británicos lo encuentran y lo matan a Abraham Stern. Cuando Abraham Stern muere, el que asume la dirección del grupo se llama Itzhak Shamir. ¿Lo ubican a Shamir? Después fue primer ministro de Israel por el Likud, y bueno, en aquel momento fue arrestado y estuvo preso
por su participación en este grupo. Bueno, básicamente creo que con esto más o menos tenemos algo de la pintura durante los años de la Shoah. Acá se largó a llover, no sé en la casa de ustedes, pero acá está lloviendo ya bastante con ruido. También. Estamos cerca, Betina, estamos re cerca acá del Lambert. Bueno, ahora termina la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar ahora con un tema bien nuevo, que hasta ahora no hablamos nada. Termina la Segunda Guerra Mundial y hay más o menos 250.000 judíos desplazados, fuera de su país de nacimiento, perdidos, muchos de ellos solos, muchos de ellos sin ningún tipo de bien y muchos de ellos con su familia asesinada. 250.000 judíos inmigrantes, errantes, fuera de su lugar, como ustedes quieran llamar. Ese fue el saldo de la Segunda Guerra Mundial. Y estos judíos estaban como abandonados a su suerte en campos de refugiados que se habían construido en Europa para el final de la Segunda Guerra Mundial, porque además de los judíos había un montón de gente desplazada. Había mucha gente que necesitaba algún tipo de solución transitoria hasta que o vuelva a su país de origen o se pueda reinstalar o resituar en algún otro lugar. Lo peor de todo es que estos judíos que habían sido los sobrevivientes de la Shoah estaban en condiciones pésimas. Y por ejemplo, Truman, que desde Estados Unidos envió algún representante para ver estas condiciones, habló de que las condiciones eran desastrosas, inhumanas. Y además, muchos de ellos en esos campos de los que estaban de desplazados convivían con antisemitas, porque había antisemitas que habían participado de la Shoah y que también estaban en esos campos de desplazados. Entonces, había una situación gravísima. Y entonces hay un pedido para que los británicos dejen llegar 100.000 judíos de estos 250 en el momento, en el instante, que abran las puertas a los refugiados judíos en Palestina para que 100.000 lleguen, y obviamente los británicos rechazaron este pedido. Entonces, las fuerzas de Israel, de Palestina, que les conté hace un rato, los grupos que peleaban, redoblaron los ataques. Ya los ingleses no luchaban contra los nazis. Y además estaban denegando que entren judíos sobrevivientes de la Shoah, no lo podían entender. Y entonces por eso en 1946 tiene lugar lo que todos ustedes deben conocer, pero no sé si sabían que era en todo este contexto, que es que el Irgun voló el King David, el hotel donde se alojaba las autoridades más importantes británicas que ocupaban Palestina. Por supuesto que fue un ataque con aviso previo, como hace hasta el día de hoy el ejército de Israel. Llamaron y avisaron que habían puesto una bomba en una de las salas laterales del hotel y que lo tenían que evacuar. Los británicos no hicieron caso a esa advertencia, no la evacuaron y voló el hotel y murieron 92 personas. Y fue el acto más grave que cometieron estos grupos encabezados por el Irgun, más extremistas, durante esta lucha. Más grave por la cantidad de gente que murió, por los rangos de la gente que murió y por el impacto que causó en todos lados. Entonces, este acto solo se puede entender hecho por un pueblo que hacía un par de años se había dado a conocer la noticia mundial de las atrocidades que hicieron los nazis, del asesinato de 6 millones de judíos, y de que 250.000 refugiados judíos en campos de refugiados en Europa no se les permitió a 100.000 de ellos llegar a Palestina. Y ahí fue donde tuvo lugar este acto, este ataque en el hotel King David. Bueno, la mayoría de estos
judíos sobrevivientes que habían estado o escondidos o habían salido de algún campo de concentración con vida, estaban en condiciones de salud muy precarias, muy delgados, con enfermedades, con muchas dificultades para sobrevivir y, por supuesto, temían por sus vidas. A punto tal que en el año 1946, acuérdense que la guerra terminó en Europa en mayo del 45. En el 46, en Polonia, hay un pogrom antisemita y asesinan a 42 judíos sobrevivientes de la Shoah. Una cosa inexplicable hasta el día de hoy. Eso era la suerte que corrían los judíos en estos campos de refugiados, especialmente en Polonia, pero en toda Europa se sentían expuestos. Entonces, los judíos desplazados empezaron a reclamar y terminaron finalmente abriéndose campos para judíos. Esto es una cosa increíble, si me permiten el término, porque veníamos de campos de concentración para judíos, campos de exterminio para judíos, y ahora en Europa se abren campos de refugiados o desplazados exclusivamente para judíos en la post-Segunda Guerra Mundial. Cuando se establecieron en campos separados, independientes del resto, empezó a aparecer una vida judía dentro de los campos. No sé si recuerdan cuando les conté que en el gueto de Varsovia había pasado algo parecido. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y los judíos son encerrados en condiciones infrahumanas en el gueto de Varsovia, lo que se vio es que en el gueto de Varsovia proliferó la vida judía. Empezaron a aparecer periódicos, obras de teatro, orquestas, música. Todo esto empezó a aparecer también en Europa. Empezó a haber un desarrollo de una vida judía y organizaciones mundiales, especialmente americanas, que llegaron a Europa a asistir y a ayudar con activistas en estos campos. Hubo muchos voluntarios que dieron su tiempo y algunos incluso su salud para ayudar a estos judíos que estaban básicamente en zonas europeas ocupadas por los americanos o por los británicos. Básicamente en las tierras ocupadas por ellos estaban concentrados los judíos. Uno de los lugares, un campo donde más judíos había de desplazados fue Bergen-Belsen, que también lo conocen ustedes porque es el nombre también de un campo de concentración. Bien, los judíos que sobrevivieron y que estaban allí intentaban moverse hacia el oeste, hacia los territorios liberados por los aliados, y una vez que encontraban dónde alojarse en algún campo, que podía ser incluso en la parte de Alemania ocupada por ellos, por americanos o por británicos, intentaban rearmar sus vidas en esos lugares. Bien, para que tengan una idea, les voy a dar un dato que a mí me sorprendió mucho, y es que en estos años la tasa de mayor nacimiento del mundo se dio en estos campos. O sea, los judíos desplazados, después de haber sobrevivido a la Shoah, enseguida volvieron a apostar por la familia y por la vida. Recibieron ayuda de agencias, como les dije antes, de voluntarios, de gente que fue a trabajar, y lo primero que hicieron fue casarse y volver a tener hijos. Y esto es algo sorprendente, por lo menos para mí, en estos tiempos. Y además de eso, también empezaron a formarse y a volver a estudiar. ORT, una organización mundial que en el momento todavía ya existía, entrenó a muchos de estos sobrevivientes y les hacía cursos de enseñanza profesional
para que puedan organizarse en trabajos autónomos, para que puedan volver a tener una herramienta, y especialmente los prepararon por si podían volver a Palestina. O sea, especialmente les dieron herramientas agrícolas, para que si esta gente lograba ingresar a Palestina, tuviera algún tipo de formación y de trabajo para desarrollar en ese lugar. Entonces van a ver cómo esta planificación para la vida y esta generación de oportunidades fue súper importante para la construcción de Palestina. ¿Algo hace ruido? Ahí está. Después, si bien yo les conté que Estados Unidos, a través de sus organizaciones judías, nos apoyaron y mandaron demás, Estados Unidos tenía las mismas restricciones para la inmigración, así que muchos de estos voluntarios, de estos refugiados, no pudieron emigrar tampoco a Estados Unidos. Lo mismo con la mayoría de los países, ninguno abrió sus puertas para que los judíos puedan volver. Y las Naciones Unidas, que se fueron creando a partir de aquí, con el mandato británico, no habilitó la vuelta a Palestina. Todo esto hizo que esta gente en Europa viviera mucho tiempo en campos de refugiados, ¿no? Muchos de ellos solo pudieron ir a Israel en el 48, con la Declaración de Independencia. Muchos no tuvieron la posibilidad de ir antes de emigrar y de salir de esa Europa que tenía los peores recuerdos y que vivían en la precariedad. Bueno, yo les había contado que había habido una brigada judía que peleó en la Segunda Guerra Mundial, en el final, y esta brigada fue muy importante para la creación después del ejército en Israel, y muchos de ellos entraron a Palestina a través de la inmigración ilegal, y ellos mismos ayudaron a organizarla. Los judíos que pelearon bajo mandato británico, especialmente en Italia, ayudaron mucho en todo esto. El caso más emblemático de estos años fue el año 1947, cuando embarcó el éxodo en Europa con destino al puerto de Haifa, con 4.500 sobrevivientes de la Shoah a bordo, y las naves británicas interceptaron el éxodo, no los dejaron amarrar en Haifa y los hicieron volver a Alemania. Hay un hermoso libro de Leon Uris que cuenta todo esto, maravilloso por lo simbólico de estos 4.500 sobrevivientes de la Shoah obligados a volver a Alemania cuando estaban a unos metros del puerto de Haifa, ¿no? Algunos de los detenidos fueron trasladados prisioneros a la isla de Chipre, para que tengan un poquito de números, más de 50.000, por ejemplo. Hubo centros de detención, como les dije antes, para que frenar el aluvión de inmigrantes que querían entrar a Palestina. Más allá de las encarcelaciones y de los sobrevivientes del Holocausto con situaciones muy, muy precarias y de mucha trascendencia a nivel mundial, la opinión pública mundial estaba al tanto de esto, y así todo no se logró cambiar ni la política de Estados Unidos ni la política de Gran Bretaña. No hubo manera de presionarlos para recibir por lo menos a estos 100.000 refugiados que se los quería recibir, o se necesitaba recibir. Bueno, para que tengan una idea de lo que les dije antes de la tasa de nacimiento, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los judíos se establecen en estos lugares, casi no hay niños. Los sobrevivientes son todos adultos, no hay niños que hayan sobrevivido. Recuerden que en la Shoah, de los 6 millones, 1,5 millones eran niños. Entonces el porcentaje de niños y adolescentes era muy bajo.
Algunos dicen que eran el 3%. La mayoría de los sobrevivientes había perdido a sus niños. Y muchos perdieron a familias enteras, muchos eran solos. Entonces, con todo ese sentimiento de soledad y con todo ese dolor y con toda esa pérdida, igual hay un estallido de matrimonios, un estallido de hijos, de embarazos, de bodas. Incluso en algunos campos se hicieron bodas generales, multitudinarias, bodas al por mayor. Y hubo que hacer todo esto para que estas personas aisladas, solas, tuvieran la posibilidad de encontrar algún tipo de consuelo y volver a apostar a la vida. Así que entre el 46 y el 48 hubo un alto índice de natalidad, como les conté antes, y con algún tipo de cuidado médico hubo muchos partos y muchos nacimientos que van a terminar poblando el Estado de Israel un par de años después. Bien, quiero contarles que en los campos de desplazados hubo vida judía, como les dije antes. Hubo educadores que se encontraban con una población totalmente analfabeta. Ustedes piensen que la Shoah duró 6 años. En esos 6 años, o la guerra, la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, duró 6 años. Mucha gente en esos 6 años no se pudo educar. Y quienes tenían una edad de jóvenes en el 46 eran analfabetos. No habían podido atravesar los procesos educativos. Así que uno de los desafíos de los campos de refugiados fue alfabetizar a muchos de estos sobrevivientes. Además, hubo que reconstruir el vínculo con la fe y con el judaísmo. Imagínense qué tipo de judaísmo tenían estos adultos. ¿Qué fe podían tener? Pero por otro lado, necesitaban algún tipo de contención y de pertenencia. Por lo tanto, hubo un trabajo muy fuerte para que recuperen esa confianza, para que recuperen esa fe y para que se acerquen otra vez a una propuesta de vida espiritual y religiosa. La Shoah había alejado a mucha gente, los sobrevivientes se empezaron a acercar de vuelta y a reconectarse por necesidad con toda esta fe que alguna vez perteneció al pueblo. También, imagínense, escaseaba todo. No había aulas, no había libros de textos, no había cuadernos, no había útiles, no había maestros capacitados. En todos estos lugares se necesitaron de profesores enviados de otros lugares, especialmente desde Israel, Palestina y de Estados Unidos, y también de Inglaterra, y todo esto implicó donaciones y envíos de material de lectura, material de escritura, de material para que la gente aprenda matemáticas, o incluso empezaron a aprender en los campos de desplazados hebreo, que también fue toda otra decisión importante para que cuando lleguen a la tierra de Israel, aunque le tenían prohibido el ingreso, estén preparados con el hebreo y con las herramientas de trabajo que les conté antes. Todo esto se pudo hacer incluso con el asentamiento de yeshivot dentro de esos lugares. Una vida religiosa, académica, rabínica, que ayudó también a reconectar a alguna gente. Bien, por último, contarles, para cerrar el encuentro de hoy, que hay un renacimiento de una ortodoxia religiosa para hacer, no diría conversiones, porque no son conversiones, sino son reconexiones, tal vez sea una mejor palabra, para que esta gente enojada y alejada pueda volver a encontrar ese vínculo con lo judío, celebrar las festividades, hacer encuentros religiosos, empezar a retomar algunos rituales y sobre todo que las costumbres y las tradiciones vuelvan a tener lugar en la vida de la gente. Todo esto se pudo hacer entre el 45, 46 y el 48.
Esta fue la realidad de los judíos europeos, hasta que finalmente van a poder emigrar a la tierra de Israel. Así que con esto llegamos casi hasta el 48, nos falta algún encuentrito con algunas cosas más, y empezar a ver la parte política. Las Naciones Unidas, la votación y demás, pero, esto les decía al principio y dije lo dejo para el final, el martes que viene es la fecha de Kristallnacht, 9 de noviembre. Así que seguramente hagamos un encuentro dedicado a la Kristallnacht. Ya les voy a contar por mail si logramos contarles exactamente de qué va a consistir, pero la idea es que tenemos a alguien hablado para que venga a contarnos especialmente ese periodo. Lo vamos a hacer entre nosotros, pero vamos a abrirlo por si algunas personas de la comunidad quieren sumarse a nuestro momento de homenaje a los que sobrevivieron a Kristallnacht. Así que eso va a ser la propuesta nuestra del martes que viene. Eva dice que hay muchos homenajes, sí, pero nadie nos invitó a ningún otro formalmente, oficialmente, así que este va a ser el nuestro. El nuestro va a ser el martes que viene a las 19. Como estamos muy cerquita en el momento histórico que estamos estudiando, nos va a venir bien para reconectar con lo que hacemos. Así que hacemos encuentro, mismo horario, pero básicamente Kristallnacht. Y después seguimos con la Declaración de Independencia del Estado de Israel, seguramente el próximo encuentro. Así que bueno, amigos, gracias, cuídense, y los que se encuentran en Torah, en 10 minutos nos encontramos en Torah. Así puedo tomar. Gracias, y cuídate vos también. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias, Fabi, cuídate. Gracias a todos.